ese mediodía que entregué el fusil al inglés, comprendí lo que realmente era la patria. Que a mí me enchufaron, me vendieron una patria de bombos, con canchas de fútbol, con bandera celeste y blanca en el estadio de River, y que ahí el que iba ya era patriota y ahí cumplió con la patria. Y que la patria iba a ser grande porque Carlos Monzón me ganaba el título mundial de boxeo y porque Argentina ganaba el mundial. Y eso no era la patria. Nosotros el 14 de junio íbamos a entrar en combate. El sargento decidió que nos volvamos todos porque venían bombardeando como locos. Y en una de esas vimos una bomba así que cae justo en una trinchera. Cuando cae en la trinchera saltó la ametralladora, los soldados y saltaron todos. Y nosotros nos agarramos, nos abrazamos y cerramos los ojos y nos fuimos. ¿Qué íbamos a hacer? No podíamos hacer más nada. Después nos llegó la orden de que nos teníamos que ir a los galpones porque ya nos habíamos rendido y no podíamos con eso. Yo ahí me di cuenta realmente que fui traicionado, ¿no? Quizás, bueno, el inglés, bueno, vos sabés que es pirata, que es imperialista, que es colonialista, sabés una palabra que es un hijo de puta, ¿no? Pero que tu propio país, que tu propio gobierno te traicione de la manera que te traiciona, eso no lo puedes aceptar. Los pibes murieron, los jefes lo vendieron. 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 Castieri, borracho, mataste a los muchachos. Castieri, borracho, mataste a los muchachos. Castieri, borracho, mataste a los muchachos. Castieri, borracho. Do you mind if I ask you a couple of questions? What is that? What do you think of the Malvinas War? We don't want that war. We don't want to know nothing about war. We don't even know him. It's the Argentinian name for the Falklands. Don't cry for me. Britain! Don't cry for me. The Argentina! No wars are worth it, but we're just fighting for what is ours, you know what I mean? It really belongs to Argentina, the war. I mean, it's nearer them than it is us. There should be a thing where we maybe govern it and they own it, something like that, if we keep control under there. You know what I mean? Stupid, I think. Let's just go to Argentina. Do you think the war was worth it? Yes, I do. Well, certainly I do. Why? Well, because it belongs to us, that's all. And what do you mean, why? Como argentino, siempre reclamamos el derecho del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas. No por un romanticismo o un idealismo vacío, sino por una realidad histórica, jurídica y geográfica. The Falkland Islands are ours. There's only been British people there since the 1830s, people of British extraction, several hundred miles from the Argentinian coast. If you own a house and have been living there for 100 plus years, you don't refer a matter to the court for a declaration that you own the house you've been living in for 100 plus years. It's really a ludicrous situation for the Argentinians to maintain this claim, in my view. Las brumosas aguas del Atlántico Sur eran surcadas a principios del siglo XVI por navegantes españoles, portugueses, franceses, ingleses y holandeses, arrojados a la conquista de remotos mares y territorios. Muchos fueron los que creyeron haber avistado a su paso un misterioso grupo de islas en el lejano sur, pero fue un holandés, Sebald de Wert, quien por primera vez las registró con precisión en las cartas geográficas en el año 1600. Casi un siglo más tarde, en 1690, el capitán inglés John Strong desembarcó en el remoto archipiélago
limitándose a dar el nombre de Falkland Sound al canal que separa las dos islas mayores, sin hacer acto de posesión. Comenzaron entonces frecuentes visitas de marinos franceses, originarios de Saint-Malo o Malouines, de donde derivaría la acepción hispana Malvinas, hasta que en 1764 el capitán Louis de Bougainville fundó Port Saint-Louis, el primer asentamiento efectivo de colonos. Bougainville fue seguido un año más tarde por los británicos, que construyeron su propio asentamiento, Port Egmont, en el pequeño islote Saunders. La corona española reaccionó entonces reclamando los territorios que le pertenecían de acuerdo con el vigente Tratado de Tordesillas, obteniendo el reconocimiento de Francia y la entrega de las instalaciones por el propio Bougainville. Luego de un incidente entre España y Gran Bretaña, los ingleses también abandonaron Port Egmont voluntariamente para no regresar en casi 60 años. 20 sucesivos gobernadores españoles hicieron efectiva la posesión de las Malvinas, que con la independencia argentina en 1816 pasaron a formar parte de su territorio, izándose la bandera en Puerto Luis en 1820. En 1829 fue enviado desde Buenos Aires el gobernador Luis Vernet con instrucciones de poner fin a la depredación de la fauna de la región ejercida por pesqueros británicos y estadounidenses que cazaban indiscriminadamente focas y ballenas. Pero el primer incidente tuvo como protagonista a los Estados Unidos. En 1832, el capitán Silas Duncan acude en defensa de 3 pesqueros norteamericanos apresados por Vernet. Duncan destruye Puerto Luis, persigue a los pobladores y apresa a Vernet, declarando que las islas no pertenecen a nadie. A menos de un año, el 3 de enero de 1833, en acción interpretada por algunos historiadores como una colusión entre Estados Unidos y Gran Bretaña, el capitán John F. Onslow, comisionado por la corona británica al mando de la corbeta Clio, expulsa por la fuerza a los argentinos y toma definitiva posesión del archipiélago. Las inmediatas y fundamentadas protestas de la joven nación argentina no encontrarían en lo sucesivo más que oídos de mercader en el poderoso imperio británico. Por el principio jurídico del uti possidetis, toda dependencia colonial, por el mero hecho de asumir su independencia y constituirse en nación libre y soberana, asume los deberes y los derechos inherentes a su condición de nueva nación, pero también adquiere todo lo que se llama la propiedad y los bienes del anterior ocupante. Desde el momento que la corona española cede la propiedad del territorio, llamado después argentino, a sus habitantes, estos últimos adquieren la potestad sobre la totalidad del territorio de la corona española de la región. Como parte de ese territorio colonial español figuraban las Islas Malvinas, de donde entonces los argentinos son los herederos naturales e incontrastables del archipiélago sureño. The argument about the inheritance by the Argentine from Spain is not entirely negligible, but it is, in my view, of insignificant value as compared with the effective occupation. I do want to stress this. In international law, effective occupation has always been the test as to who owned a particular bit of territory. La ocupación de las Malvinas durante 150 años no es fundamento que reconozca el derecho internacional porque se realizó contra la voluntad de sus poseedores legítimos. Es un argumento típicamente colonialista e imperialista contra el que los pueblos vienen luchando desde hace siglos. Si el débil debiera aceptar la prepotencia del fuerte y los imperios fueran inmutables, Estados Unidos, la India y Pakistán seguirían siendo parte de la corona británica. I think that the island should belong to Argentina. I don't think that this is because of what happened 150 years ago. I think the reasons why it should really come down to something to do with current politics, and that's where legitimacy is to be located. And in terms of current politics, what I mean is this. If you had, for example, 100,000 people on the island,
so that it was something like Grenada or Trinidad, then the people there would have the right to self-determination as a small island state, even if they were English-speaking, despite all the history. But actually what you have is a very small, dependent colonial community. And that community is unable to, it doesn't even want to have self-determination, so it must belong either to Argentina or to the UK. And in those circumstances, naturally, it should belong to Argentina. Los intereses británicos no se limitaban a poseer las islas. En plena revolución industrial, necesitaban de un continente rico en materias primas. En 1806 y 1807, los ingleses intentaron invadir Buenos Aires. Fracasaron. Una bandera capturada recuerda su derrota. Pero el imperio implementó una forma mucho más sutil de conquistar las tierras anheladas, penetrar por la fuerza de su inversión económica y conseguir el dominio político. El puerto de Buenos Aires se convirtió en el lazo de unión con el imperio. Un vicepresidente de claro corte conservador llegó a afirmar que Argentina era una perla más en la corona de su majestad. Con el tiempo, esa perla se convirtió en el granero del mundo. La bonanza económica atrajo a millares de emigrantes de todas latitudes. 600, 700, 641, 600 y vendido. Nace una oligarquía terrateniente formada en parte por numerosas familias británicas que aún hoy, se dice, son dueñas de la Patagonia. Los ingleses construyeron y poseyeron por mucho tiempo la red ferroviaria que confluye en el puerto de Buenos Aires, donde sus barcos frigoríficos cargaban el rico producto del suelo argentino con destino a Londres. Hoy, a pesar de que ha cedido lugar frente al empuje arrollador de los Estados Unidos, la presencia económica británica en Argentina es incuestionable. El símbolo de esa presencia, que forma parte de la conciencia y preocupaciones de los argentinos, es ese archipiélago arrebatado y ocupado desde hace más de 150 años por los ingleses. Las reclamaciones, nunca abandonadas desde 1833, cobraron nueva fuerza a partir de la creación de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General reconoció que el diferendo debe tratarse como una cuestión de descolonización e instó, desde 1965, a Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero 17 años no fueron suficientes para encontrar una solución razonada. En 1982, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, dictador militar de turno, tomó sorpresivamente el archipiélago por la vía de las armas, sin calcular que así abría la puerta a una verdadera guerra con sus viejos aliados. In my view, that war had more to do with the internal affairs of both Britain and the Argentine than it had to do with the actual occasion of the war. Both leaders, for different reasons, were in internal difficulties. Desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha,
se intervinieron organizaciones sindicales, se nos quitó el poder de nuestra central obrera, que era la Confederación Federal del Trabajo de la República Argentina. Se decretaron leyes represivas y regresivas que no estaban con el adelanto social del mundo. Todo el intento fue concentrar la economía en muy pocas manos, eliminar a toda la competencia nacional que podría haber existido, cosa que se ve en la cantidad inmensa de quiebras que ha habido en estos años, de quiebras industriales, y favorecer a un sector que está, por supuesto, integrado por los militares y por la trenza de Martínez de Oz, que fracasó. Todos estos grupos quebraron. Intentaron concentrar la economía ellos, tenían desde bancos hasta empresas de todo tipo. Y por la propia crisis económica internacional, por la propia situación interna, que los trabajadores y el pueblo no tienen un peso para gastar, por lo cual no hay venta de nada en el mercado interno, no hay colocaciones tampoco en el mercado externo, se quiebra. Mrs. Thatcher was facing extreme difficulties with the economy, with unemployment, with general unpopularity, and she seized this moment in order to increase her credibility. But the response of the British people was very confused. It was a game of bluff. Stage by stage, they were involved in a more extreme position. And this was conducted with a tremendous amount of recourse to nostalgic historical reminiscence. There was a deliberate revival of the catchphrases, of the reminiscences of the anti-fascist war of Churchillian times. And this deeply confused and disturbed many of the British public. The system of capitalism in crisis throws up its oppression, it throws up its leaders like Franco, even like Hitler and Mussolini. And today in Britain we have Thatcher, and Thatcher is not the most right-wing expression that's capable in this country. We can go much further right unless the Labour movement understands the trend that's taking place and we take Thatcher on. Margaret Thatcher heredó en 1979 un país en crisis. El sueño imperial comenzó su declive hace más de 100 años, pero las almas conservadoras se resisten a creerlo. La Dama de Hierro se aferra a los valores del pasado, ley y orden, la familia, patriotismo, o los usa como excusa para implantar un nuevo estilo de política económica. Reduce la inflación elevando el desempleo, lucha contra la influencia de los sindicatos, incrementa el armamentismo, se niega a considerar las demandas de la oposición. Su rigidez llega inclusive a tolerar impasible la huelga de hambre que lleva a la muerte a 10 independentistas irlandeses. El sueño es una pesadilla. She won't beat the Labour movement, just as the Argentinian junta will not beat the Argentinian people. But what we have to try and avoid is that we in Britain have to go through the same experience of atrocity and oppression that the Argentinian people are going through. Aquí hubo un enorme terrorismo, tuvimos miedo, vivíamos temblando, teníamos militares sitiándonos alrededor de la villa. Todos tenemos miedo a los militares, simplemente porque yo le digo más, pues antes venían encapuchados, llevaban gente, cualquier gente, sacaban de la casa, no sabía si era inocente o era culpable, agarraba y lo sacaba. Lo tiraba de una escalera del 5º piso abajo y le gritaba y le decía, vos sos carne de gancho. Y allá abajo se iba. Y nosotros esperábamos un momento u otro que llame a la puerta para llamarme a mi marido, o llamarme a mí o cualquiera. Y temblábamos de miedo porque como hubo tanto castigo,
de parte de los que estaban en el poder. Eso fue nuestra vida. Entonces pensamos de que de parte de los que manejaban el poder se desató el terrorismo. 8.000 muertos, 10.000 presos políticos, 30.000 detenidos desaparecidos, 500.000 de exilados políticos y otro 1.000.000 emigrado por asco o por miedo, como dijo uno de ellos, contabilizaban el terror denunciado en un país al cual uno de sus generales calificó de blanco, occidental y cristiano. Circulen, dijo el policía, y ellas comenzaron a marchar ese jueves. Circulen, dijo, y no supo que impulsaba una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte, una sortija de bodas con el tiempo, un anillo sobre su propio cuello. Caminan en círculo los jueves, no descansan, no duermen, huelen a tempestad, no olvidan porque es jueves. La tarea fue muy difícil. Aquel que hablaba en voz alta o que era conocido más o menos por su actividad sindical o gremial, o desaparecía o corría el serio riesgo de desaparecer. Pero la resistencia contra la opresión, contra la miseria, contra el gobierno fue así, muy por abajo. La organización nuestra, mismo en la fábrica, tuvo estas características. Sin que supiera la empresa, sin que supieran los dirigentes, sin que, por supuesto, supiera el gobierno, hablando boca a boca y de oído en oído. Así se llegó al 30 de marzo de 1982, con un país en huelga, no un sindicato, no un sector, no un porcentaje de la población, todo un país. El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros. Yo recuerdo que fui uno de los primeros que cayó detenido. Y muchos muchachos, caso del muchacho él, muchos de los nuestros, muchos. Fue que salvajemente nos golpearon en la calle, nos golpearon dentro de las comisarías, llenamos las comisarías, pero nosotros fuimos a eso, no fue legal, fue una cosa prohibida, que cayeron hasta los mismos dirigentes. Fue masiva el paro del 30 de marzo, 2 días después largan lo de la Malvinas, para tapar un poco todo ese movimiento que se estaba gestando en la Argentina. Yo no creo en el patriotismo de los militares, lo han demostrado que no lo tienen, que es simplemente una excusa para tapar el caos económico en que hundieron al país, los ilícitos, como le llaman, a los robos, estafas, que surgen todos los días como una caja de Pandora prácticamente, en que están complicados todos, y sobre todo los crímenes, que es lo que más les perturba, no por problemas de conciencia, sino nuevamente por cobardía, por no querer responder ante la justicia por esos crímenes cometidos. En los crímenes incluyo todo: asesinatos, secuestros, torturas, vejaciones, toda clase de crímenes. Entonces, para tapar todo eso, querían excitar de algún modo la conciencia argentina, la conciencia del pueblo,
y apelaron, por supuesto, a una máquina propagandística de muy vastos alcances. They've got as well and truly pinned down, and they're not trying to attack, so I think they're waiting for the armored personnel vehicles to come. And then I think maybe they'll have another go. But I'm not walking out, I'm not surrendering to the bloody arches, Patrick, certainly not. Tras tu manto de neblina, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentina, trama el viento y ruge el mar. Mira que 2 de abril de 1982. Ha terminado la usurpación. Fueron 150 años de paciencia, casi un siglo y medio de espera, de largas conversaciones, de inútiles solicitudes. 2 de abril de 1982. Es el día más esperado por varias generaciones de argentinos. Nuestras Fuerzas Armadas recuperan las Islas Malvinas, las que fueron, son y serán argentinas. la patria en la extensión. ¿Quién nos habla y olvida? Leopoldo Fortunato Galtieri sale al balcón de la Plaza de Mayo. Allí está el pueblo reunido que ha comenzado a juntarse, a expresar bajo un solo grito: Argentina, Argentina, las Malvinas por fin son nuestras. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Roja el manto de neblina, por nuestro ideal. Las Malvinas, Argentina, el dominio la inmortal. When you see the Argentines invading the Falklanders, we all feel the same. We all feel they're British there, they owe their allegiance to the Crown. And that's why I feel so deeply and strongly that we have to regain the Falklands for British sovereignty. It is still British, and the people still wish to be British. So far, they have been betrayed, and the responsibility for the betrayal rests with the government. The government must now prove by deeds, because they'll never be able, I believe, to do it by words, that they are not responsible and they cannot face that charge. I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is a government's objective to see that the islands are free from occupation and are returned to British administration at the earliest possible moment. It is not so easy to repair, but we must do everything in our power to repair it. Because if, in fact, dictators in the Argentine or many other parts of South America, or other places too, were to get it into their heads that whenever they wanted to go and grab somebody else's territory, that they could do it with impunity, that would make our world a good deal more dangerous still. I am an international democratic socialist, and I believe in protecting democracy all over the world, not only in our own country.
Failure? Do you remember what Queen Victoria once said? Failure? The possibilities do not exist.